gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que ha llegado y por los que vienen en camino. Y también a aquellos que se conectan por la plataforma online, le damos la bienvenida. Le damos gracias, Padre amoroso, en el nombre de Jesús, por este nuevo día, por una nueva oportunidad, Señor, de estar juntos como tu iglesia, con un corazón lleno de gratitud, porque tú eres bueno, Señor, eres incomparable, santo, grande, fiel, verdadero, maravilloso, Señor, lleno de amor y de misericordia, Señor. Bendito sea, Señor. Te damos gracias porque tu fiel amor perdura para siempre, Señor. No es posible, Señor, medir tu bondad. Nos redimiste de la muerte, nos coronaste de amor y tiernas misericordias, Señor, cada día, Padre. Gracias porque tú nos amaste primero. Por todo esto y mucho más, Señor. Todo nuestro ser te alabe, tu santo nombre, y que nunca nos olvidemos de todas las cosas buenas que tú has hecho por nosotros, Señor. Por aquello que harás, Señor. Muchas gracias, Señor. Nos rendimos en esta hora delante de su presencia, Señor, ante ti, porque solo tú eres digno de todo el honor, de toda la honra, la gloria, la alabanza y el honor. Amén y amén. Le invito a que se ponga de pie para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos su nombre y le invito a tomar asiento. Vamos a reflexionar sobre el Salmo 105 del 1 al 3, que dice: den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes los que adoran al Señor. Es maravilloso este salmo de alabanza a nuestro Dios. Y está en modo imperativo, es una orden, ¿cierto? Den gracias al Señor, proclamen su grandeza, dice. Nuestra alabanza tiene un solo destinatario, ¿no es verdad? Nuestro Dios, nuestro amado Señor, nuestro buen pastor, nuestro Rey de Reyes, es el único que se merece toda la alabanza. Alabar a Dios no se trata solo de cantar canciones o decir palabras bonitas, sino de reconocer con el corazón quién es Él y todo lo que ya ha hecho por nosotros. Todos yo creo que tenemos algo que contar de lo que Él ha hecho, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Al escuchar estas palabras nos hace recordar las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, al liberarlo de Egipto, cuando los ayudó a cruzar el Mar Rojo, y al sostenerlos en el desierto. Ellos vieron los milagros con sus propios ojos. No eran historias lejanas, sino experiencias reales que ellos vivieron. Y aunque ellos se quejaban igual, el Señor los bendecía, los seguía bendiciendo y les tenía paciencia. Y Dios sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de siempre, por toda la eternidad. Y sigue siendo digno de toda nuestra alabanza. Puede que nosotros no hayamos cruzado un mar abierto, pero sin duda Él nos ha sostenido también en tiempos de escasez, nos ha consolado en los días de tristeza, nos ha protegido cuando tenemos alguna situación difícil, inquietante, que nos asusta. Y también podemos ver las grandes y asombrosas maravillas que también Él lo hace a diario y que a veces las tomamos como pequeñas cosas, pero en realidad son grandes cosas, como el amanecer de nuevo, el poder respirar, ¿no es cierto? El sentir que nuestro corazón está latiendo. Eso es solo por su gracia, porque Él le plació darnos un día más de vida. Y Él ya tiene todo el día planificado para nosotros. Él ya sabe lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Y nuestro alimento diario, Él ya lo tiene. Pero el regalo más grande que Él nos da es el amor de Cristo por nosotros, que sacrificó su vida en la cruz. Y a veces a nosotros se nos olvida porque lo pasamos como algo pequeño, como algo que ya pasó, o que como que le bajamos un poco el perfil.
pero es lo más grande que tenemos, es a Él. Y alabar a Dios es mantener vivo el recuerdo de sus obras, es no dejar que las prisas ni las dificultades del día borren nuestro aprecio por Él. Él ya ha hecho y sigue haciendo todo lo que hace por nosotros es bueno, aunque a nosotros a veces no nos guste. Es afirmar con nuestra vida que nuestro gozo y esperanza no dependen de las circunstancias, sino de su carácter inmutable, porque Él no cambia. Y todas las cosas que a nosotros nos acontecen vienen de parte de Él. Aún nuestros enojos. Es algo que me marcó mucho cuando leí esa lección que pasamos en los estudios. Como que me cambió el chip. Que cuando dice que Él orquesta hasta nuestros enojos, nuestras malas actitudes, Él las tiene consideradas ya. Y si nos detenemos un momento y recordamos las maravillas que Dios ha obrado en nuestra vida, podemos recordar cada victoria, cada oportunidad de empezar de nuevo, cuando nos hemos equivocado, cuando nos hemos caído, y el Espíritu Santo nos redarguye y nos sentimos así como bien abajo, ¿no es cierto? Pero ahí está su mano extendida para que empecemos de nuevo. Ahí está su amor, ahí está su misericordia, que a veces a nosotros nos cuesta brindársela a otros. Pero lo tenemos que imitar a Él porque Él nos mira con una misericordia y una ternura que cuesta entenderla muchas veces. Porque Él es un Dios amoroso, pero que también nos disciplina, como buen padre que es. Entonces, cuando empieza el nuevo día, todo proviene de Él y sobre todo que Dios es el mayor regalo que nosotros hemos podido recibir, el regalo de su Hijo. Este salmo también nos lleva a reflexionar que alabar al Señor en todas circunstancias y adorar incluso cuando no entendemos lo que estamos viviendo, porque Él sabe lo que va a hacer. Nosotros vemos una parte, pero Él ve el cuadro completo. Alabar en tiempos difíciles revela confianza en el carácter de Dios por encima de las circunstancias visibles. Y cuando nosotros lo alabamos, cuando lo estamos pasando mal, ahí nuestra fe se fortalece y reaviva la alabanza e incluso en los días más oscuros. Y hace que el panorama nos cambie. Cuando nos rendimos a Él en alabanza, el Señor obra en nosotros, en nuestro corazón. Reconocer a Dios como nuestro mayor tesoro, valorar la presencia de Dios más que cualquier bendición que recibamos. Esto mantiene nuestro corazón centrado en Él y evita que la alabanza dependa únicamente de resultados favorables. Porque alabarlo cuando las cosas van bien es fácil, ¿verdad? Pero alabarlo a veces entre las lágrimas trae mayor bendición. Porque ahí Él se mueve, dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, de sus hijos. Y qué mejor que cuando estamos mal darle alabanza. Él moverá su mano como Él lo estime conveniente. Él ya tiene todo listo. Todo lo que Él tiene para nosotros, sus planes son maravillosos y buenos para nosotros. Así que le damos gracias al Señor por su preciosa palabra, poderosa palabra que tiene para nosotros en el día de hoy. Le rogamos que siga siendo guía para enfrentar los desafíos del diario vivir y que permita que ese entendimiento glorioso sea abierto para que sigamos creciendo en gracia, en sabiduría y en conocimiento de ti, amado Padre. Amén. Lo quiero invitar a Efesios capítulo 5, versículo del 21 al versículo 24. Si no trajo una Biblia, siempre es importante traer su Biblia a la reunión. Amén. Para que pueda leer la palabra, para que pueda hacer anotaciones, traer una libreta aparte para anotar puntos importantes para usted repasar en su casa. Amén. A pesar de que la predicación queda grabada, siempre es importante tener una libreta de apuntes personales para ir repasando las verdades bíblicas que le han impactado en la predicación, para seguir meditando y reflexionando en ella. En el día de hoy, el apóstol Pablo, en esta sección de la carta de Efesios, nos viene a introducir un tema sumamente importante respecto a las relaciones interpersonales
de los cristianos. Y una de las relaciones más importantes, por supuesto, tiene que ver entre la relación entre el esposo y la esposa. ¿Ustedes sabían que la palabra de Dios habla mucho de eso? ¿Cómo debería conducirse la actitud y el comportamiento tanto de la esposa como el esposo? Bueno, la palabra tiene mucho que decir acerca de eso, porque a Dios le preocupa justamente lo que nosotros reflejamos con nuestro comportamiento y con nuestras acciones en la relación más íntima, ¿no es cierto?, que tenemos con nuestro prójimo más cercano. En el caso del esposo, ¿quién es? La esposa. Y en el caso de la esposa, el esposo. Amén. Así que en estos versículos yo quiero tocar 3 puntos importantes que nos enseña la palabra de Dios. ¿En qué consiste la sujeción? O también conocido como el sometimiento. ¿Usted ha escuchado la palabra sometimiento? ¿Usted ha escuchado la palabra someterse? Bueno, el sinónimo vendría a ser sujeción. Amén. Entonces vamos a estudiar en qué consiste el sometimiento o la sujeción a modo bíblico, según lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Vamos a estudiar el motivo del sometimiento. ¿Por qué tenemos que someternos? ¿Por qué tenemos que sujetarnos en el contexto de la relación matrimonial? Y finalmente, ¿cuál es el modelo supremo de sujeción que tenemos tanto las esposas como los esposos? Amén. Así que vamos a leer los versículos, vamos a comenzar del 21 hasta el 24. Leámoslo en voz en alta, cada uno de nosotros, para que vayamos recitando el versículo. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Como introducción, mis amados hermanos, nosotros el domingo antes pasado estuvimos estudiando cuáles eran los efectos de una persona llena del Espíritu Santo. Pregunta: ¿la llenura del Espíritu Santo en qué se traduce en la vida del cristiano? Lleno de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, una persona que está lleno del Espíritu Santo no es algo místico. No tiene que ver con revelaciones o con ver cosas, ¿no es cierto?, como en muchos lados se enseña, sino que estar lleno de la palabra de Dios significa estar lleno del Espíritu Santo. Una persona que está llena de la palabra todos los días. ¿Se acuerdan que hace tiempo leíamos una frase del pastor John MacArthur que decía que una persona, un cristiano, tenía que estar fresco en la palabra todos los días? No solamente los días domingos, cuando llego acá a la iglesia, abro mi Biblia, leo lo que el pastor me dice, busco el versículo, no. Sino que tenemos que estar frescos, ¿no es cierto?, todos los días en la palabra de Dios. Todos los días tiene que haber algo en que yo tenga que meditar de la palabra de Dios, ya sea un versículo, una verdad bíblica, algo que ocupe mi mente durante todo el resto del día. Amén. Porque yo voy rumiando, yo voy reflexionando esa verdad bíblica y voy siendo lleno del Espíritu Santo, pero ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. Y el domingo antes pasado estudiábamos que una persona llena de la palabra de Dios alaba a Dios con todo su corazón. Tiene muestras de agradecimiento, estudiamos los distintos tipos de niveles de agradecimiento. Pero también una persona llena de la palabra es una persona que se sujeta voluntariamente y amorosamente, primeramente a Dios y después a todo lo que Dios ha ordenado. Entonces nunca se nos tiene que olvidar que una persona llena del Espíritu Santo está llena de la palabra. No es una persona que abre la palabra una vez a la semana, o cuando se acuerda, o para los días especiales como Semana Santa y así sucesivamente, sino que constantemente está reflexionando. Por eso no solamente el pastor tiene que ser la persona de la iglesia, ¿no es cierto?, de que está constantemente estudiando. Sí, yo todos los días estoy estudiando, estoy leyendo libros, estoy reflexionando, estoy escudriñando, pero esto se tiene que traspasar a cada uno de los creyentes, porque esto es un mandato para todos.
no solamente para los líderes, para los pastores o para los maestros, sino que cada creyente, según la capacidad que Dios le ha dado, tiene que tener la capacidad de escudriñar la palabra y sobre todo hacerle preguntas al texto y reflexionar en ella. Porque la madurez espiritual justamente viene por eso, por la reflexión, por la meditación. Cuando yo medito acerca de una doctrina bíblica, eso se va quedando en mi espíritu. Y eso yo lo voy viviendo en mi vida, en mi comportamiento, en mis acciones. Y eso me va transformando. Ahora que por supuesto hay muchas distracciones, ¿no es cierto? Hay muchos distractores en el día de hoy. Sin embargo, tenemos que ser disciplinados. La palabra discípulo, todos nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Y qué significa la palabra discípulo? Disciplina. ¿No es cierto? Viene justamente de la misma raíz. Discípulo igual a disciplina. Entonces los discípulos de Jesús, ¿quiénes son? Personas disciplinadas. ¿Disciplinadas en qué? En el estudio de su palabra. Entonces, uno de los efectos de la llenura del Espíritu Santo y de su palabra es el sometimiento. Primero nos sometemos a su palabra y luego la autoridad y luego a todo lo que la palabra dice. Padres, hijos, esposas y esposos. Porque la sujeción voluntaria y amorosa es lo que constituye el fundamento de las relaciones interpersonales del cristiano. Y en el contexto que nos viene a enseñar el apóstol Pablo es justamente la relación entre los esposos y las esposas. Dado que hoy en día, ¿no es cierto?, entre las peores tragedias de nuestro tiempo se encuentra la muerte progresiva de la familia en su sentido más tradicional. Yo creo que usted lo sabe. Usted solamente tiene que ver las redes sociales, las leyes que se aprueban y lo que el mundo está hablando acerca de la familia conocido en el sentido más tradicional, ¿no es cierto? Las leyes están justamente haciendo eso, su trabajo de modificación, los diputados, los senadores, los movimientos culturales, los movimientos de personas, están tratando justamente de cambiar el sentido tradicional de la familia. Y en la actualidad abunda mucha confusión acerca de cuál es la norma de Dios respecto para el matrimonio y para la familia. Y lamentablemente todo eso se ha ido infiltrando en la iglesia progresivamente, que son ideas liberales, que son ideas progresistas, intentando trastocar lo que Dios ha establecido en su palabra. Hoy en día hay muchos son los males que afectan al matrimonio. El divorcio, la infidelidad, la lujuria, la convivencia, el egocentrismo, el feminismo, el materialismo, el homosexualismo. Son muchos los males que están intentando trastocar el sentido más tradicional de la familia. Yo creo que usted ha sido testigo de eso. Hoy en día, cómo los movimientos abogan por cambiar el sentido tradicional. Ya no es entre un hombre y una mujer, sino que ahora es entre dos hombres, dos mujeres, o incluso peor aún, entre un animal y un ser humano. Aunque no lo crea, en Europa y en todos esos países, eso es lo que se está legislando hoy en día, o incluso entre objetos no inertes, o sea, inertes, ¿no es cierto?, que no tienen vida. Objetos inertes, que muñecas, ¿no es cierto?, autos incluso. Cosa que antes, por supuesto, que no se veía. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, Satanás, el corazón pecaminoso del hombre, intenta trastocar el sentido más tradicional de la familia. La convivencia también es uno de los hartos males que existen, ¿verdad? Las personas dicen, primero tengo que vivir con la persona para saber si somos compatibles, ¿verdad? Eso es lo que se habla hoy en día. Hoy en día se habla del divorcio como una plaga que está afectando a la sociedad. El egocentrismo, primero tengo que yo ser una persona que se desarrolle en la vida materialmente y recién ahí voy a pensar
en lo que tiene que ver con el matrimonio o el feminismo y todas esas olas progresistas que intentan alterar el orden de Dios. Y lamentablemente, mis hermanos, eso se ha infiltrado en la iglesia e incluso en los seminarios teológicos. Hoy en día hay muchos seminarios que son seminarios liberales y las personas entran a estudiar estos seminarios pensando que, claro, van a estudiar la palabra de Dios, pero estudian cualquier aberración que un profesor les dice, lamentablemente. Y hay muchos líderes cristianos que se están formando en este tipo de institutos. Y después, cuando llegan a un púlpito, llegan a trastocar, ¿no es cierto? Llegan a corromper la palabra de Dios, porque hoy en día la oferta académica abunda, ¿no es cierto? Hoy en día abunda la oferta académica, porque estamos en el internet, estamos en la época de las redes sociales. Entonces cualquiera puede estudiar y cualquiera puede decir que tiene un título, ¿verdad? Sin embargo, el llamado es distinto a tener el conocimiento. Tener el don es distinto que tener el conocimiento. Te puedes llenar de conocimiento, pero aún así no tener el llamado ni el don para enseñar lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, mis hermanos, ya es hora de que los cristianos declaren, prediquen, enseñen y a la vez vivan en la práctica lo que la Biblia siempre ha declarado acerca del matrimonio. La norma de Dios para el matrimonio y la familia produce sentido, felicidad, bienaventuranza, bendición, recompensa y satisfacción duradera. Pero ¿saben cuándo? Cuando se hace al modo de Dios, respetando el estándar de Dios y el modelo que Él ha establecido en su palabra. ¿Cierto? Dios está dispuesto, obviamente, a perdonar y a limpiar al creyente arrepentido, que ha pecado, ¿no es cierto?, en este contexto del matrimonio. Sin embargo, Dios nunca va a cambiar las normas de justicia y de pureza que Él exige en su palabra. Y la desobediencia, por supuesto, que trae consecuencias a la vida tanto del hombre o de la mujer que no respeta el modelo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Se ha dado cuenta que Dios es ordenado? En su palabra todo tiene una función, incluso la creación. Si usted ve la creación, usted nunca va a ver peleando el sol con la luna, diciéndole, oye sol, quiero ser luna. Oye luna, quiero ser sol o hacer tus funciones. No, sino que la creación es ordenada. Todo el ecosistema que Dios ha creado tiene un orden y un propósito. Todo, absolutamente todo. Y en las relaciones interpersonales, Dios también ha establecido órdenes en su palabra. Tanto en la iglesia, tiene que ser una iglesia ordenada según el estándar que Dios ha establecido. El matrimonio también tiene que ser ordenado según el estándar que Dios ha establecido y así sucesivamente. Dios siempre establece un orden. ¿No es cierto? Lo que se conoce el orden teleológico. La teleología tiene que ver con el orden de todas las cosas que Dios ha establecido. Pablo, mis hermanos, amonestó a los creyentes de Éfeso a que vivieran distinto a los matrimonios, ¿no es cierto?, de los paganos o los incrédulos que vivían sus matrimonios según normas que eran inmorales. Por eso aquí viene Pablo a establecer un fundamento, ¿no es cierto?, respecto a cómo el matrimonio cristiano debería diferenciarse acerca del matrimonio de los incrédulos. Porque justamente el matrimonio cristiano lo que simboliza es el modelo establecido de la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces es un simbolismo puro, es un simbolismo que tiene que ver con algo espiritual, con una profundidad espiritual entre la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces siempre tenemos que tener eso en cuenta, que Dios ha establecido un modelo y nosotros tenemos que replicar ese modelo, tenemos que vivirlo, pero a la vez tenemos que enseñarlo. A pesar de que la cultura vaya en otra dirección, nosotros vamos totalmente contraculturales. Somos contraculturales porque vamos en contra de la cultura.
En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna y baluarte de la verdad? Que la iglesia establece la verdad de Dios, predica la verdad de Dios y enseña la verdad de Dios. Al igual que estas estructuras, ¿no es cierto? Estas columnas que usted ve en la sede que le dan soporte a esta edificación, la iglesia justamente da soporte, ¿no es cierto? Y proclama el mensaje del evangelio y las verdades que Dios ha establecido en su palabra. A pesar de que la cultura cada vez más vaya en contra de lo que la Biblia ha establecido, nosotros, como hijos de Dios, predicamos y enseñamos lo que Dios ha establecido desde el principio. Por eso, mis hermanos, los matrimonios y familias cristianas deben diferenciarse radicalmente del resto, ¿no es cierto? Las relaciones entre esposos y esposas deben estar impregnadas de humildad, impregnadas de amor y sumisión mutua. Que la autoridad de esposos y padres se ejerza de manera amorosa y la sumisión de las esposas y los hijos sea un acto de gracia y amor no forzado. Ahora nosotros entendemos que como latinoamericanos, ¿verdad? Siempre tenemos problemas con el sentido de la autoridad, ¿no es cierto? Por todas las cosas que han pasado en Latinoamérica, por todos los gobiernos, no solamente en Chile, sino que prácticamente en todos los países latinoamericanos. Tenemos problemas con la autoridad. Y cuando llegamos justamente a estos versículos del sometimiento, acerca de la sujeción, tendemos a esquivarlos, porque tenemos problemas con eso, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que dejar, como dice Romanos 12:2, que la palabra, ¿no es cierto?, su Espíritu Santo vaya limpiando nuestra mente para comprender el significado bíblico de lo que Dios nos quiere enseñar. Un punto muy importante, mis hermanos, que la familia, no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero la familia es el centro de la sociedad o es la base de la sociedad. La familia son los ladrillos que componen la sociedad humana y una sociedad que no protege la familia menoscaba su propia existencia. Cuando la familia desaparece, según el modelo que Dios ha establecido, todos los valores desaparecen al pasar del tiempo. Por eso cuando se aprueban leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido, nosotros sabemos que espiritualmente es el comienzo o el inicio de una degradación moral en el país. Es el comienzo de una degradación que comienza, ¿no es cierto?, en el Congreso con las leyes que después se van traspasando a toda la sociedad humana. Y eso no es raro de comprender, porque no sé si usted sabía, pero todos los imperios, el imperio romano, greco-romano, visigodo, germánico, ¿sabe por qué todos esos imperios cayeron? Por faltas morales. Todos esos imperios hay un común denominador, el tema moral, las fallas morales, porque la sociedad se empieza a descomponer, así como una comida que si usted la deja fuera, mucho tiempo se descompone. La sociedad también se empieza a descomponer cuando la familia no está manifestando el rol, ¿no es cierto?, y el modelo que Dios ha establecido. Los grandes imperios han caído justamente por faltas morales en la sociedad. Usted eche un vistazo cómo están las familias en una sociedad y se va a dar cuenta de la descomposición moral a modo general. Entonces, ver una familia, ¿no es cierto?, nos dice cómo está la sociedad a modo general. Es un indicador que nos va diciendo. Por ejemplo, ustedes ya saben de la descomposición moral en Europa, de todas las leyes que se han aprobado, sobre todo también en Canadá. Todas esas leyes que son pro aborto, pro pedofilia, ¿no es cierto?, y así sucesivamente. Bueno, esas sociedades ya se han ido descomponiendo, se han ido degradando moralmente ya desde hace varias décadas, desde hace varios años. Por eso el mundo entero está en una crisis continua. Entonces, siempre cuando las familias comienzan a quitarse el modelo que Dios ha establecido,
a modificarlo, comienza una degradación moral. Recuerdo hace mucho tiempo que el pastor MacArthur comentaba un testimonio que lo invitaron a dar una charla en una universidad secular en Estados Unidos. Era una charla en que tenía que hablar de ética y moralidad cristiana, como Dios había establecido la familia. El pastor llega al aula, eran puros alumnos que no eran cristianos, ¿no es cierto? Y antes de comenzar el pastor, él dijo, yo sé que ustedes no van a creer lo que yo les voy a hablar acerca de la ética y la moralidad, como Dios lo ha establecido en su palabra, ¿verdad? Porque yo sé que muchos de ustedes no van a creer lo que yo voy a hablar. Entonces dice que un alumno se puso de pie y le dijo, bueno, entonces enséñenos a conocer a Jesús antes de hablar el resto. Y es justamente lo que pasó. Él terminó hablando de Jesucristo, de la salvación, y después terminó hablando de la moralidad y de la ética cristiana como Dios lo había establecido en su palabra. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. No podemos pretender enseñar todo esto a una persona que no ha sido regenerada espiritualmente, que el Espíritu Santo no habite dentro de ella. No podemos pretender que comprendan todas estas verdades. Por el contrario, las van a objetar, van a estar en contra de ellas. Van a decir, yo hago mi vida y ordeno mi vida como yo quiero. Eso por lo general dice la gente, ¿no es cierto? Sin embargo, la iglesia igual tiene que seguir hablando y enseñando acerca de lo que Dios ha establecido en su palabra. A pesar, ¿no es cierto?, que muchas personas van a estar en contra de lo que digamos, muchas personas van a estar en contra del matrimonio, del modelo tradicional que Dios ha establecido en su palabra, aún así tenemos que enseñarlo, pero a la vez tenemos que sopesarlo con esta verdad, de que el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Amén. Ahora este tema del matrimonio, yo sé que hay muchos solteros acá, ¿no es cierto? Pero también hay casados. Pero la misma palabra de Dios dice que toda la palabra de Dios es inspirada para enseñar, para redarguir, para exhortar. Entonces, si ustedes escuchan esta palabra, los solteros en algún momento, ¿no es cierto?, van a guiar a sus familias, a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, según el temor de Dios, ¿verdad? Esto no es solamente para los casados, sino que también para los solteros, porque la palabra de Dios toda es inspirada, no solamente algunas partes, sino que la inspiración es de toda la palabra de Dios. Así que vamos a ver el primer punto, versículo 22. La cuestión de la sujeción. Hermana Aide, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujetas, mis hermanos, viene de la palabra griega que se llama upotazo, que hace énfasis en lo voluntario. Es una sujeción voluntaria, en donde la esposa otorga una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios de sujetarse a su marido. ¿Por qué? Porque partimos de la base de que una mujer que es hija de Dios está llena del Espíritu Santo, por ende está llena de la palabra y se puede sujetar voluntariamente y amorosamente al liderazgo de su marido. ¿Se da cuenta? Y la palabra griega que se usa para la palabra sujeción tiene énfasis justamente en la voluntariedad de mujeres que comprenden la palabra de Dios, están llenas de la palabra de Dios, por ende acceden a someterse amorosa y voluntariamente al liderazgo del marido. Ahora debe advertirse que la esposa no se le manda a obedecer a su esposo de manera autoritaria, dictatorial, como los niños muchas veces se les manda a obedecer a los papás, ¿no es cierto? No tiene que ver con una sujeción o con un concepto de sometimiento autoritario.
Porque nosotros conocemos que hay muchos hombres que son autoritarios. Hay muchos que dicen, lo que yo digo en mi casa se cumple. Pero el énfasis de la palabra griega que justamente se usa acá, se usa en el énfasis de la voluntariedad y del amor. ¿Por qué? Porque un esposo no debe tratar a su esposa como un empleado, ¿no es cierto? Sino como un ser igual al cual Dios le ha asignado una responsabilidad. Por eso el hombre tiene la responsabilidad de cuidar a su familia, a su esposa, a sus hijos, de proveer, no solamente materialmente, sino que también espiritualmente. El hombre debe proteger, ¿no es cierto? Pero todo eso se tiene que hacer en el contexto del amor, ¿no es cierto? Del amor. Y la esposa, cuando vea que el esposo está ejerciendo su liderazgo de manera amorosa, de manera delicada, la mujer va a comprender, ¿no es cierto? Y de alguna manera le va a hacer, ¿no es cierto?, clic, por así decirle, y se va a someter voluntariamente y amorosamente al liderazgo del marido. Como les decía, hay hombres que dicen, lo que se hace aquí en la casa es mi palabra, nada más. ¿A qué mujer le van a dar ganas de someterse justamente a eso? A nadie. Por eso tenemos que estudiar la raíz griega que habla de un énfasis voluntario, de un énfasis amoroso. Y tiene que cuidar a su esposa y a sus hijos justamente como un ser igual, que tiene dignidad, que Dios lo ha creado también a su imagen y semejanza. Entonces la responsabilidad primordial del esposo como cabeza del hogar es el amor, proveer, proteger, servir a su esposa y su familia, y no viceversa, no servirse de ellos, no ser autoritario, ¿no es cierto? Decirle a la esposa, háceme la comida, de manera autoritaria, ¿no es cierto? De manera déspota, anda a hacer el aseo, hace esto otro, igual que a los hijos. No se trata de eso, no se trata de servilismo, ni de autoridad, ¿no es cierto?, déspota, con sus antojos o gustos personales, sino que es un trato amoroso, es un trato, ¿no es cierto?, con cuidado. ¿Ustedes han leído el versículo bíblico que dice que la mujer es un vaso frágil? ¿Por qué es un vaso frágil? Porque las mujeres han sido creadas distintas a los hombres, con distintas características emocionales. ¿No es cierto? Las mujeres por lo general son más emocionales que los hombres. Y el hombre debe comprender esta verdad y tratarla amorosamente, no como un líder dictatorial, autoritario, ¿no es cierto? Lo cual pasa en muchos hogares, lamentablemente. La expresión sus propios maridos del versículo refiere intimidad entre un hombre y una mujer. Entonces, cuando el marido ejerce su liderazgo con amor y la esposa se sujeta amorosamente, se logran complementar según el diseño de Dios. Por eso, si se da cuenta, hay obligaciones y responsabilidades para los dos, tanto para la mujer como para el hombre. La mujer, ¿no es cierto?, se somete voluntariamente y amorosamente al liderazgo del hombre, pero el hombre, por otro lado, ¿qué es lo que hace? Los cuida, los protege amorosamente. Es lo que en la teología se llama el complementarismo. La misma palabra de Dios dice que la mujer es la ayuda, y a veces nosotros repetimos esas frases como amén, Dios te bendiga, sin poner, ¿no es cierto?, énfasis o comprender el concepto, ¿no es cierto?, la ayuda idónea. ¿Por qué? Porque la mujer se somete al liderazgo con amor, voluntariamente, pero el hombre también tiene efectivamente responsabilidades acerca del cuidado espiritual y ser hombres amorosos. Y ahí se pueden complementar según el modelo de Dios y pueden lograr, ¿no es cierto?,
y encontrar el propósito de Dios para toda la familia, cuando realmente hay un complementarismo. Como consecuencia de la desobediencia de Eva al mandato de Dios y escuchar a la serpiente, Dios le dijo en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí la palabra hebrea que se usa en enseñorear tiene que ver con ejercer autoridad, pero en Génesis se habla de una manera despótica. ¿Por qué? Porque con la entrada del pecado al mundo alteró y empañó toda la creación que Dios había establecido. Entonces, justamente aquí encontramos una verdad bíblica interesante, que la palabra que se usa en hebreo es de un, ¿no es cierto?, de un liderazgo despótico, autoritario. ¿Pero por qué? Por la entrada del pecado. Tenemos que entender eso. Pero el modelo que Dios ha establecido para el hombre y la mujer se mantiene. Pero el pecado empañó justamente todo. Con la caída y su maldición vino la distorsión de la sumisión apropiada de la mujer y de la autoridad apropiada del hombre. Con el pecado, cuando entra al mundo, comienza lo que es la guerra de los sexos, el surgimiento de la liberación femenina, el autoritarismo masculino. ¿Por qué? Porque desde que entra el pecado al mundo, la mujer tiene la inclinación pecaminosa de usurpar el rol del hombre. Y por otro lado, el hombre tiene la inclinación pecaminosa de poner a las mujeres a sus pies. ¿Se da cuenta de lo que hizo el pecado? Dios había establecido un modelo hermoso, un modelo perfecto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero el pecado empañó absolutamente todo. Y desde ahí, ¿no es cierto?, hay problemas en los matrimonios, en las relaciones interpersonales entre la esposa y el esposo. El decreto divino según el cual el hombre se enseñorearía de la mujer, de tal modo fue parte de la maldición de Dios sobre la humanidad. Cuando entra el pecado al mundo, distorsiona absolutamente todo, y de ahí vienen todos los problemas que viene arrastrando la raza humana desde esa época. Por eso, mis hermanos, se requiere una manifestación de la gracia de Cristo en los matrimonios, una llenura del Espíritu Santo para el hombre y la mujer, para restaurar el orden y armonía original que Dios estableció en el matrimonio. ¿Se da cuenta? Lo que el pecado destrozó, lo que el pecado le hizo mal al matrimonio y al modelo que Dios había establecido, Cristo, ¿no es cierto?, viene a restaurarlo. Cristo viene justamente a poner de nuevo estos conceptos del énfasis, pero poniendo énfasis en la llenura del Espíritu Santo y en la gracia que necesitan los matrimonios para reflejar lo que Dios quiere de ellos. ¿Se da cuenta? Y por eso el versículo después argumenta y habla así como Cristo amó a la iglesia. Entonces necesitamos, mis hermanos, que los matrimonios estén llenos de su palabra, que los matrimonios estén llenos de la gracia de Dios para restaurar el orden y para restaurar la armonía que Dios ha establecido en el, ¿no es cierto?, en el matrimonio. Por eso la maldición de Dios no cambió su plan básico. En Colosenses 3:18 el mismo apóstol Pablo vuelve a insistir acerca de este punto. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Pablo, ¿no es cierto?, en Colosenses viene a repetir lo mismo que en Efesios. Entonces, mis hermanos, el pecado le hizo un mal al matrimonio, alteró justamente todo. Hoy en día todos los movimientos que vemos en la televisión, feministas, liberación femenina, el machismo, no sé si he escuchado esos términos, el machismo, el feminismo, todo eso es producto del pecado. Por eso necesitamos orar como iglesia
para que los matrimonios sean llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo y de su gracia redentora, para que los matrimonios reflejen lo que Dios ha establecido en el principio de la creación. Dios creó a Eva del costado de Adán, como todos saben, y ordenó que fuese su ayuda idónea, como Adán mismo testificó en Génesis 2, 22 y 23. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es una expresión amorosa de Adán con Eva, su mujer. Pero necesitamos comprender esto, de que el tema de la sujeción tiene responsabilidades tanto para la mujer como para el hombre. No es que el hombre, ¿no es cierto? Yo en muchos lados lo he escuchado, no es algo que estoy imaginando o inventando, pero yo he escuchado en muchos lados que hombres dicen, bueno, la palabra de Dios dice que tenés que someterte. No sé si lo ha escuchado usted. Lee la palabra de Dios en Efesios, mira lo que dice Pablo, mira lo que dice en Colosenses, y lo he escuchado yo en púlpitos. Le tiran la palabra, exactamente, y se la tiran, pero tenés que someterte. Sí, es verdad, pero estudiando el versículo minuciosamente, también el hombre tiene responsabilidades, porque para la mujer no hay nada más bello, para una mujer llena del Espíritu Santo, llena de su palabra, no hay nada más bello que someterse a un hombre que la trata amorosamente. ¿Sí o no? Que un hombre que la trate con delicadeza, que un hombre que la trate con amor, con ternura, no de manera despótica, autoritaria, dictatorial. Entonces la mujer con gusto se somete al liderazgo, ¿no es cierto? Con gusto se va a someter al liderazgo de ese hombre. Pero cuando las cosas no son así, se van produciendo fracturas en el matrimonio. Raíces de amargura que se van arrastrando años y años en el matrimonio hasta que llega un día en que todo eso explota. Y ahí se producen los divorcios. ¿Se da cuenta? Por eso necesitamos la llenura de la palabra, tanto para hombres y mujeres, para que comprendan esta verdad. El hombre fue creado primero y en términos generales también fue creado de una manera diferente, ¿no es cierto? Físicamente el hombre obviamente es más fuerte que la mujer y también en el sentido emocional lo mismo. En cambio, la mujer ha sido creada de manera distinta porque Dios le ha establecido un orden y una función distinta. Por eso en 1 de Pedro 3:7 dice que la mujer es un vaso frágil. Y el hombre tiene que comprender esta verdad. Y tratarla como ¿qué? Como un vaso frágil. Si usted toma una taza y la estrella en el piso, ¿qué le va a pasar? Se va a quebrar. Lo mismo pasa emocionalmente con las mujeres. Cuando no son tratadas con amor, cuando no son tratadas con ternura, se van quebrando por dentro. Y llega un momento en que todo se explota y comienzan los divorcios y los problemas en el matrimonio. Por eso el hombre tiene que comprender cuál es su rol en la sociedad, pero sobre todo como marido y líder de su familia. Tanto antes como después de la caída y la maldición consecuente, el hombre fue llamado a ser el proveedor, el protector, la guía, el apacentador de la familia, y la mujer a ser de apoyo. Y qué gran apoyo tenemos los hombres cuando las mujeres nos ayudan, ¿verdad? Cuando una mujer apoya a su marido, lo ayuda a tomar decisiones. A veces los hombres, ¿no es cierto?, tienen muchas cosas que pensar. Tienen que pensar en el trabajo, en la familia, en un montón de cosas. Y tienen los pensamientos dispersos, ¿no es cierto? Porque hay una carga en el hombre. Pero qué bendición es cuando una mujer ayuda al hombre a tomar decisiones. Cuando la mujer lo ayuda a ver a todo en perspectiva. Porque a veces, como hombres, yo creo que aquí los hombres que me representan se van a dar cuenta que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y nos pasa como hombres, ¿no es cierto? Nos ahogamos en un vaso de agua. Y necesitamos la ayuda idónea,
Necesitamos a la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado para ver todo en perspectiva, con calma y claridad. Y es un gran apoyo. Por eso ustedes saben que el hombre cuando vive solo no funciona. ¿Sí o no? No funciona. Necesita a su ayuda idónea a su lado. Amén. Tanto antes como después de la caída, mis hermanos, tenemos que comprender que el modelo sigue. Es el mismo modelo que Dios ha establecido. Recuerdo hace un tiempo haber escuchado un testimonio del pastor Miguel Núñez, que él comentaba de que cuando de Estados Unidos, como el doctor, como su esposa, ambos son doctores, desde Estados Unidos se vinieron a vivir a República Dominicana. Ellos todavía ejercían la medicina. Entonces se le ocurrió la idea de comprar un consultorio más grande. Entonces el pastor fueron a verlo con su esposa, comenzaron a orar, ¿no es cierto? Y él comentaba que al final, entre la oración, se dieron cuenta que no era una buena idea comprar un consultorio más grande, mejor quedarse con el que tenían. Pero él recalcaba de que como hombre y cabeza de hogar, él lideró el proceso y la esposa lo fue aconsejando, a tal punto que llegaron a la mejor decisión de no comprar el consultorio y quedarse con el que tenía. Pero en ese testimonio él comentaba justamente de que ¿quién fue el que lideró? El hombre, ¿no es cierto? Lideró lo que tenían que hacer. Y un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno en su palabra, ¿qué hace? Ora primero. Le pregunta a su esposa, ¿será una buena decisión hacer esto? ¿Será una buena decisión hacer esto otro? Y ahí se cumple la palabra. Es tu ayuda idónea. ¿Qué significa la palabra idóneo? ¿Qué es lo que tú necesitas? Está hecho a tu medida. Entonces ahí, ¿no es cierto?, Dios derrama su sabiduría sobrenaturalmente porque se respeta el modelo que Dios estableció como matrimonio, ¿verdad? Entonces para los hombres es un gran ejemplo. Todos los hombres tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Sí o no, hombres? ¿No es cierto, Juan? Hay decisiones difíciles, hermano Joaquín, hermano Carlos, hermano Alberto. Hay decisiones difíciles que como hombres tenemos que tomar, sobre todo los que estamos casados. Pero cuando seguimos el modelo que Dios ha establecido en su palabra, todo se va dando. Dios va respaldando. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo al modelo de Él, no a tu propio modelo, ¿no es cierto? No a tu propia conveniencia, sino que según lo que Dios ha establecido. El apóstol Pedro enseñó esta misma verdad en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Recuerden, la idea no es servilismo, la idea no es un liderazgo autoritario, despótico, sino que es funcionar por voluntad propia bajo el liderazgo del esposo. Y ahí, exactamente, pero por eso decíamos en la introducción, que solamente las personas llenas de su palabra y del Espíritu Santo van a comprender estas verdades, porque el hombre natural no puede comprender ni discernir las verdades espirituales, y Pablo lo enseña. Pero aún así la iglesia tiene que enseñarlo, la iglesia tiene que proclamar lo que Dios ha establecido en su palabra. Recuerden, la iglesia es llamada a ser columna y baluarte de la verdad. No el Estado, no el presidente, no los gobiernos, no los centros de madres, sino que la iglesia. Si la iglesia no habla la verdad, mis hermanos, hay un problema. Porque nosotros somos llamados a proclamarla, a enseñarla. No otras instituciones, sino que la iglesia. Y la iglesia está compuesta por hombres y mujeres regenerados por la gracia de Dios. Y nosotros somos los que expandimos el mensaje del Evangelio. Recuerde que somos embajadores de Cristo, embajadores del Rey de Reyes. ¿Se da cuenta? No las otras instituciones. La humildad, el amor, la pureza moral, la amabilidad y el respeto, mis hermanos, son los medios más poderosos que tiene una mujer
para ganar a su esposo si él no está en el Señor. Porque también se puede dar justamente el caso, y hay muchos casos de mujeres en cuales sus esposos no son creyentes, ¿verdad? No han sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? En ese caso, ¿no es cierto?, es importante no importunar o criticar. Una esposa debería solamente darle buen ejemplo con su testimonio. Y en los momentos que se pueda, predicar el Evangelio y sobre todo no dejar de orar. Orar y manifestar con tu testimonio y mostrarle el poder y la belleza del Evangelio por medio del efecto que ha tenido en tu propia vida, ¿verdad? Esas son las armas más poderosas que tiene una mujer justamente para mostrarle a su marido que no es converso, sino que es inconverso. Amor, pureza moral, amabilidad, respeto, son medios poderosísimos. Amén. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 5 al versículo 6, se nos muestra el ejemplo de Abraham y de Sara. Y este ejemplo es súper bonito, mis hermanos. El versículo dice así: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes saben que Abraham es el padre simbólico de los creyentes. ¿Se acuerda de la simiente espiritual de Abraham, que es Jesucristo y todos los creyentes que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo? Pero Sara, mis hermanos, también es la madre simbólica de los sumisos, de las mujeres que voluntariamente se someten y amorosamente a su marido. ¿Por qué? Porque Sara no tenía miedo de obedecer a Dios. Por ende, no tenía miedo ni resistencia de obedecer a su marido. Por eso Dios se hará cargo de las consecuencias cuando sus hijos son obedientes a Él. Se habla harto de que somos hijos de Abraham, pero las mujeres sumisas que lo hacen en amor y en obediencia al Señor son hijas de Sara, como nos dice el apóstol Pedro, simbólicamente. Ahora en Tito capítulo 2, versículo del 3 al versículo 5, el apóstol también enseña lo siguiente: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Se da cuenta que también las mujeres que son ancianas, que ya han recorrido gran parte de su vida, también tienen una función de enseñarle a las mujeres más jóvenes cómo guiarse en las relaciones matrimoniales, cómo guiarse en la educación y en la crianza de sus hijos, a cuidar su hogar, a cuidar su casa. ¿A fin de qué? A fin de que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el concepto del testimonio cristiano. Porque si una mujer que se dice cristiana no cuida su hogar, lo deja, ¿no es cierto?, solo, no se preocupa por él, no cuida ni a sus hijos ni a su esposo, eso se refleja en el testimonio. Y la persona de afuera, ¿qué va a decir? Oh, y los cristianos, ¿no es cierto?, ¿cómo hacen eso? ¿Verdad? Pasa en otros lugares y no en el lugar donde debería estar, que es su hogar, ¿no es cierto?, con su marido, con sus hijos. Por eso el testimonio da mucho que hablar. Por eso el apóstol Pablo justamente pone énfasis en esto. Entonces las mujeres jóvenes pueden encontrar tutoras, que son las mujeres más ancianas, de cómo guiarse en el matrimonio. Eso sale en Tito capítulo 2, versículo del 3 al versículo 5. Amén. Entonces el tema de la sujeción, mis hermanos, tiene que verlo de esa manera.
hay responsabilidades tanto para el hombre como para la mujer. Ya no existe eso como en muchas iglesias se predica. Un hombre despótico, autoritario, en que pide respeto, reverencia, ¿verdad? Porque él también tiene que actuar con amor, con ternura, ¿verdad? Porque si no va produciendo raíces de amargura. Y esas raíces de amargura en el corazón de una mujer, tarde o temprano, explotan y lamentablemente vemos divorcios, incluso en las iglesias, lamentablemente, ¿verdad? Cuando llegan matrimonios a la iglesia y tienen problemas, uno se va, uno se queda y al final todos se terminan yendo, lamentablemente. Para evitar todo eso, tenemos que tomar esta enseñanza y comprenderla, de que tanto el hombre como la mujer tienen responsabilidades y roles que jugar en su hogar, en su casa. El motivo de la sujeción, versículo 23. Hermano Alberto, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. La motivación suprema de la esposa para sujetarse a su esposo es el hecho de que él es su cabeza, porque es la cabeza funcional, ejerce un rol funcional en la familia, porque lidera, ¿no es cierto? El hombre va liderando determinados aspectos en el grupo familiar, determinadas decisiones. Los hombres casados me van a entender, ¿no es cierto, hermano Alberto? Que como hombres casados, el hermano Carlos y todos los hermanos casados acá, hay decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas que tenemos que liderar. Dónde vivir, qué hacer, qué comprar, ¿no es cierto, hermano Joaquín? Hay cosas difíciles que tenemos que liderar. Por eso el hombre es la cabeza de la mujer en ese sentido de liderazgo. ¿Qué podemos hacer, ¿no es cierto?, frente a este problema, frente a esta disyuntiva? ¿Qué cosas podemos hacer como familia? Por eso dice que el hombre es la cabeza de la mujer en el sentido del liderazgo. Y usa como ejemplo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y qué significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia? Que ejerce un liderazgo sobre nosotros, ¿verdad? Que ejerce justamente y le dice a la iglesia lo que tiene que hacer. Cristo es nuestra cabeza, no un pastor, ¿no es cierto? O un maestro o determinada persona humana, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo nos dice a nosotros lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. ¿A través de qué? A través de su palabra. Ese es el ejemplo que usa. Y el marido justamente es una cabeza funcional en la familia, tanto de su esposa como sus hijos. La cabeza, ¿qué hace, mis hermanos? Da dirección. ¿Y el cuerpo qué hace? Responde. ¿Por qué? Porque todo viene de la cabeza, de las neuronas, de todo el proceso de pensamiento, de todo el proceso cognitivo en el cual el cuerpo ¿qué hace? Responde. Entonces la cabeza da dirección y el cuerpo responde. Un cuerpo físico que no responda a la dirección de la cabeza está paralizado. ¿Se han dado cuenta que esas personas cuando tienen problemas neuronales y no les responde el cuerpo, qué es lo que pasa? Quedan paralizados. No pueden ser funcionales, no pueden hacer cosas, porque la cabeza, ¿no es cierto? El cuerpo no responde a la cabeza. De igual modo, una esposa que no responde de la manera debida a la dirección del esposo, manifiesta una disfunción familiar y espiritual seria, porque cada uno va en sentidos distintos. ¿Ha conocido matrimonios así? ¿Ha conocido matrimonios así donde el esposo dice, vamos para allá, y la esposa dice, vamos para acá, para el norte, para el sur? ¿Qué eso manifiesta? Una disfunción familiar. ¿Qué es una disfunción espiritual? Todo se explica en lo espiritual que se traspasa a lo material, a lo físico.
porque la esposa no está respondiendo a la dirección que está otorgando el esposo, ¿verdad? Y por otro lado, el hombre tiene que ejercer la función de liderazgo, tiene que ejercer la función de cabeza de la iglesia. Lamentablemente, hermanos, hay hombres que no ejercen un liderazgo en su familia. Espera que todo le digan. Es una actitud pasiva, ¿no es cierto? No es una actitud proactiva, sino que es una actitud reactiva, que espera a que todo le diga. En muchas consejerías, lamentablemente, yo he escuchado a mujeres que vienen, ¿no es cierto?, a manifestar distintos problemas matrimoniales, y muchas mujeres que dicen: yo estoy aburrida de ser la cabeza, estoy aburrida de liderar, quiero que mi esposo lidere, ¿no es cierto? Estoy aburrida, quiero que mi esposo vaya liderando y yo vaya ayudando, yo vaya complementando justamente esas decisiones. Y es verdad, hay mujeres que están justamente aburridas de la pasividad de su esposo. Y por otro lado, mis hermanos, hay esposas que tampoco se quieren someter voluntariamente al liderazgo del marido y del esposo. ¿Qué produce eso? Familias disfuncionales que están separadas por todos lados. Y a veces es súper trágico y es triste cuando el marido se congrega en una iglesia y la esposa se congrega en otra iglesia. Y los hijos en otra iglesia. Es súper lamentable, es triste, ¿no es cierto? Porque a uno le gustaría ver familias juntas, adorando al Señor, sirviendo al Señor, pero lamentablemente la raíz de todo eso tiene que ver con familias disfuncionales, que han sido disfuncionales espiritualmente, y eso se manifiesta en lo material, ¿no es cierto? Se manifiesta en lo físico. Es súper lamentable, ¿verdad? En vez de todos servir juntos en un lugar, están todos dispersos. Por eso, mis hermanos, tanto el hombre como la mujer tienen responsabilidades en el matrimonio. La mujer someterse amorosamente al marido y el marido responder y ejercer un liderazgo amoroso. El hombre no se le tiene que olvidar que la mujer es un vaso frágil, que ha sido, ¿no es cierto?, creado de manera distinta al hombre, tanto físicamente como emocionalmente. Que Dios nos ayude a través de su palabra a recordar esto, porque ustedes saben que el hombre es más pragmático en ese sentido, es más racional, más intelectual para desenvolverse en el mundo, ¿verdad? Y a veces hay cosas que a la mujer le duele del hombre y el hombre no se da cuenta. ¿Se ha dado cuenta de eso? Uy, no sé por qué está así, no sé por qué está enojada, no sé por qué se dolió, qué habrá pasado, ¿no es cierto? ¿Qué dije? ¿Qué hice? Entonces eso da cuenta justamente del complementarismo que Dios ha creado. Hombre y mujer iguales en dignidad delante de Dios, pero con roles totalmente distintos que a la vez se complementan. Por otro lado, una esposa que con amor y buena voluntad responde al liderazgo de su esposo como el Señor, ¿qué trae, mis hermanos, eso? Trae honra a su Señor, a su esposo, a su familia, a la iglesia y a ella misma. Trae honra, ¿no es cierto? Ella también es un bello testimonio para el Señor ante la vista del mundo que los rodea. ¿Usted ha escuchado el término familia bien constituida? ¿Ha escuchado ese término? Que no es solamente algo visual, no es solamente para la pantalla o para la tele, sino que realmente una familia bien constituida en donde las relaciones interpersonales están en su lugar. Cada uno ejerce el rol que les corresponde, tanto marido como esposa, como los hijos. Cada uno en su rol. Y en la iglesia es lo mismo, ¿no es cierto? El rol del pastor, del maestro, el rol de los hermanos, de los miembros y así sucesivamente. Todo tiene un orden establecido. Entonces, mis hermanos, el motivo de la sujeción justamente tiene que ver con esta relación que Dios hace entre el marido
y la mujer. Cómo ellos se van desempeñando, cómo van conversando, cómo van viviendo en esta unidad. Y justamente ese motivo es el motivo que nos da a través de la relación de Cristo con su iglesia. Punto C, el modelo de la sujeción. Hermano Juan, por favor. La cual es su cuerpo, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y Él es nuestro Salvador, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. El modelo insuperable y definido de la sujeción, ¿quién la entrega? Jesucristo mismo. Porque Él realizó el acto supremo de sumisión al entregar su propia vida libre de pecado para salvar a un mundo lleno de pecado. Cristo es el Salvador de su cuerpo, de su iglesia, de cada uno de nosotros, por la cual murió en la cruz, y Él, mis hermanos, es el protector y proveedor perfecto, ¿verdad? Eso es lo que simboliza justamente Cristo, que es el proveedor de la salvación, es el protector perfecto, el cual, ¿no es cierto?, el hombre debería imitar, proveer y proteger a su familia, ¿no es cierto?, a su esposa, así como Cristo protegió y proveyó de redención a su iglesia, así como la cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo. Jesucristo es el modelo divino del papel que han de desempeñar los esposos. Los esposos, para ver, ¿no es cierto?, un modelo. ¿A quién tenemos que mirar? A Jesucristo, que se entregó por su iglesia. ¿Qué hace el hombre? Se entrega por su esposa, la trata amorosamente, le habla delicadamente, conversa con ella, se preocupa de sus necesidades no solo materiales, sino que emocionales y espirituales. Lamentablemente hay hombres que son tan pragmáticos que solamente proveen. ¿Ha conocido gente así? Hombres que solo proveen lo material, pero no se sientan a conversar con su esposa emocionalmente, cómo has estado, qué es lo que te preocupa, ni tampoco espiritualmente. Y eso también está en este paquete de protección, ¿no es cierto? Porque Jesucristo, ¿qué es lo que hizo con nosotros? No solamente nos redimió, sino que Él nos comprendió en nuestra humanidad para que nosotros conociéramos y supiéramos que Él se identifica con nosotros, pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Entonces el esposo se tiene que entregar así como Cristo se entregó por nosotros en la cruz, que fue el sacrificio más supremo de amor que se ha hecho a lo largo de la historia. Jesucristo, mis hermanos, es el modelo divino que debemos desempeñar todos los esposos. Y los que no son esposos todavía tienen que aprender de Jesucristo, ¿no es cierto? Para los solteros, Alexis, Juan y los demás hermanos, ¿no es cierto? ¿De dónde tienen que aprender? De Jesucristo. Es el modelo supremo para los esposos y para los que un día van a ser esposos, de entregarse por su esposa. No preocuparse solamente de lo material, que sí es importante, pero lo emocional, lo espiritual, de guiar en la palabra, de orar, ¿no es cierto?, de ejercer un liderazgo piadoso y amoroso. Así como Cristo cuida de su iglesia, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Recuerden, mis hermanos, una mujer se va a someter amorosamente, con más ganas, cuando el esposo ha comprendido su rol, ha comprendido lo que dice la palabra respecto a un liderazgo piadoso, a un liderazgo amoroso por su esposa,
por sus hijos y no déspota, porque eso va produciendo quiebres en el alma de cada uno de ellos. Y claro, por fuera los pueden ver bien, que no tienen problemas, pero las raíces de amargura, ¿dónde comienzan? En el corazón. No comienzan, ¿no es cierto?, en una pantalla, sino que comienzan en lo más íntimo del ser humano. Este es un esquema que resume lo que nosotros estamos hablando. ¿Quién es el que protege, ¿no es cierto?, en primera instancia a la familia, según el modelo que él ha establecido? Dios, ¿no es cierto? Después, ¿quién viene? ¿Y qué hace el esposo? Es protector y proveedor de la familia. Proveedor tenemos que entenderlo no solamente en lo material, sino que también en lo espiritual y en lo emocional. Obediente a Dios, ¿no es cierto? ¿Y la esposa qué hace? Sujeta a su marido, ayuda idónea y ejemplo. Sujeta a su marido, ayuda idónea y ejemplo. Y esa protección que permite que los hijos sean hijos obedientes, educados para Dios. Es posible verlo en el ejemplo, ¿no es cierto? Dios, cuando el ser humano, ¿verdad?, la familia, respeta el modelo que Dios ha establecido, Dios está con esa familia. Pero tanto el hombre y la mujer tienen que comprender y respetar sus roles, ¿verdad? Por eso, lamentablemente, hoy en día se ven muchas iglesias que donde hay pastorados femeninos y todas estas cosas. ¿Por qué? Es causa del pecado, ¿verdad? Cuando el hombre no toma su puesto, ¿qué hace la mujer? Se ve tentada a eso, lo cual los dos están pecando, ¿verdad? El hombre por su pasividad y la mujer por querer, ¿no es cierto?, tomar el rol y el puesto del varón, del hombre. Entonces tenemos que tener todo esto, ¿verdad?, en nuestro panorama mental respecto a cómo Dios establece perfectamente los modelos para todo. Por eso, mis hermanos, seguir el plan de Dios para la familia no solo es algo que le agrada a Él, sino que es la única manera de poder tener hogares más piadosos, felices y seguros. ¿Cómo? ¿No es cierto? Según el modelo que Dios ha establecido. Recuerden que Dios no busca exaltar a uno ni pisotear al otro. No, porque hombre y mujer fueron creados en dignidad, en la misma dignidad, creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer. Pero el complementarismo nos enseña que el hombre tiene una función y la mujer otra función. Cuando no se respeta eso, es lo que nosotros vemos los problemas en las familias y también en las iglesias. Tal perfección y satisfacción se hacen posibles mediante la llenura de la palabra de Dios. Si el hombre no está fresco en la palabra, en el contexto, si el esposo no está fresco en la palabra, no medita, no piensa, no reflexiona, va a ejercer su rol de manera, ¿no es cierto?, no funcional, sino que disfuncional. Por eso hay una responsabilidad de los hombres. Si Dios te llamó, ¿no es cierto?, a ser líder de tu casa, ¿verdad? Si Dios te llamó a ser líder de tu esposa, de tus hijos, tu responsabilidad es llenarte de la palabra. Hay hombres que lamentablemente no quieren hacer caso de eso. Quieren que todos le hagan caso, pero él no quiere llenarse de la palabra ni de Dios. Solamente por caprichos personales, por gustos e intereses, ¿verdad? Entonces el hombre tiene una responsabilidad y la mujer también. Amén. Entonces en el día de hoy hemos podido estudiar estos versículos acerca del sometimiento de unos a otros y el papel y las prioridades de la esposa. Para el próximo domingo vamos a estudiar lo mismo, pero ahora el papel y las prioridades del esposo. Ahora estudiamos la de la esposa. La hermana me dicen, ya, pues, ¿y los esposos cuándo? El próximo domingo. El próximo domingo
vamos, si Dios quiere, a finalizar el capítulo 5 de Efesios y vamos a terminar estudiando el papel y las prioridades del esposo, porque hay indicaciones para los dos para que funcionen según lo que Dios ha establecido. Amén. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser reflexionada y meditada tanto por hombres, esposos y esposas, pero también por nuestros hermanos que están solteros, para poder edificar un matrimonio según lo que tú has establecido, según tu piedad, Señor, según tu palabra, según tu bondad y misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres que ejerzan su liderazgo de manera amorosa. Y también ayuda a mis hermanas a que puedan someterse amorosamente y voluntariamente a un liderazgo que también va a ser amoroso. Y así ellos puedan reflejar en sus familias, con sus hijos, familias llenas del Espíritu Santo, que reflejen al mundo que tú habitas en ellas. Amén. Muchas gracias, Señor, porque esta palabra nos ayuda a seguir perseverando, nos trae sabiduría y conocimiento de que a ti también te preocupan las relaciones interpersonales que suceden, tanto en la iglesia como en los matrimonios y en la sociedad. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos a reflejar también ese liderazgo que los hombres tienen que mantener en sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.